está centrado, y es el objeto central es la obra de un humanitario británico que conocía y admiraba a Nicasio Landa con motivo de la última guerra carlista. Este humanitario viene a través de París, aunque es británico, y a través de la Cruz Roja francesa, y es un libro que, bueno, pues que tiene como elemento fundamental la misión el relato de la misión que este humanitario tiene, que se propone con su campaña de 2 meses, durante los meses de mayo y junio del año 1874, en un momento muy crítico de la guerra carlista, y con con el objeto de ver si se cumplía, si se respetaba y en qué medida la Convención de Ginebra, y también aprender en torno a los problemas relacionados con la logística de la organización de los hospitales de guerra y de las ambulancias en un contexto de una guerra civil. Es importante en ese sentido señalar que John Farley se siente empujado a venir porque se trata de un conflicto civil, por tanto es un conflicto que en principio no entraba dentro de las premisas de la Convención de Ginebra, que solo cubría el respeto a la integridad de los contendientes cuando sucumbían, caían heridos o estaban enfermos, en caso de conflictos internacionales de países que hubieran suscrito la Convención. La guerra carlista obviamente era lo que entonces se llamaba un conflicto intestino, una guerra civil, y no entraba, por tanto, pero por razones diversas, los dos bandos en esta guerra acuerdan respetar la Convención de Ginebra. Y esto es algo inédito, prácticamente, no inédito, sino es el primer gran conflicto civil en el que se topa Cruz Roja y en el que se plantea la intervención. Previamente se había dado el caso de la Comuna de París, que es un estadio de la guerra franco-prusiana, y ahí también intervino la Cruz Roja, pero las dimensiones del conflicto civil carlista pues eran en el tiempo y en el espacio mucho mayores. Lo que yo diría es que este libro puede ser leído de muchas formas, tiene múltiples lecturas. Una es central, y que es a la que se debe nuestra investigación, que es los orígenes y la actuación de la Cruz Roja en España, fundamentalmente en Navarra, en el caso de la guerra carlista, visto a través de los ojos, en este caso, de un humanitarista inglés. Otra es, sin embargo, no menos entretenida, bueno, yo diría más entretenida y desde luego mucho mejor para el público en general, que es como un relato de viajes por el País Vasco Navarro, por Cantabria, donde bueno, uno ve con qué ojos se nos veía a finales del siglo XIX desde posiciones británicas de cierta clase, los relatos que hace, los paisajes que recorre, lo que cuenta sobre la comida, sobre las gentes, sobre los edificios, merece la pena ser leído, aunque, como dice la contracubierta, puedes odiarlo y descubrir que te gusta, o gustarte y descubrir que lo odias, que va a haber todo tipo de reacciones y lecturas ante el contenido. Y finalmente, también a nosotros nos interesa mucho, porque es, digamos, nuestro tema de trabajo, hay un apéndice con varios textos añadidos, uno del propio John Farley, otro del jefe de la sanidad militar británica, y otro de otro británico que también vino en misión humanitaria a la Tercera Guerra, que los tres giran en torno a la polémica que había entonces sobre si la Cruz Roja podía intervenir o no en conflictos civiles. No estaría de más darnos cuenta de que no fue hasta 1976 o 77 que la propia Cruz Roja Internacional acordó cambiar sus objetivos de guerras internacionales a conflictos armados, para poder dar cabida en su seno también la intervención y el auxilio cuando no había una frontera de por medio.
Y esto sucede aquí 100 años antes. Y la decisión que se toma en la Cruz Roja Navarra, en la Cruz Roja Española, en la Cruz Roja Francesa, frente al Comité Internacional en aquella época, era precisamente la de sí intervenir. Ese es un factor que interesa a algún tipo de investigadores, historiadores, etcétera, que yo creo que hay que reseñar. Y finalmente, en este caso queda más escondido, porque para facilitar la lectura a público que le interesa la parte del viaje, hay un muy gran aparato de notas, especialmente referidas a la presentación, que todo aquel que esté interesado por los orígenes de Cruz Roja, todavía sacamos más datos, más detalles y más información de la que pudimos recopilar cuando sacamos Muertos y Heridos. Entonces, aquí hay niveles de lectura a gusto del consumidor. Bueno, sí, como a resultas de las investigaciones en las que llevamos trabajando pues unos 15 años, hemos topado con diversos textos, entre ellos el de Farley. Farley había publicado este texto a su vuelta a Inglaterra en 1876, obviamente en Londres y en inglés, y era un texto que no se volvió a reeditar tampoco en inglés y que estaba inédito en castellano. Entonces, claro, el relato en primera persona de un humanitario inglés en relación a la guerra nos pareció que en sí mismo ya tenía interés pues, preparar una versión castellana, y por supuesto a la hora de plantear la versión castellana bueno, pues queríamos hacer una edición anotada, una edición donde, porque hay muchos aspectos, hay personajes, hay circunstancias que al lector puede ayudarle, no está obligado a consultar las notas porque están descargadas en la parte final del volumen, el texto se puede leer fluidamente, pero quien tiene curiosidad por ir más allá, pues tiene espacio para satisfacer su curiosidad, esperemos que es suficiente, ¿no? Y luego el texto de Farley además tenía un interés adicional, y es que por venir de fuera, por estar en el seno muy implicado en muy distintos movimientos humanitaristas en torno a la Cruz Roja por toda Europa, porque tenía muchas relaciones en Francia, en Bélgica, en Suiza, en Alemania, conocía a muchísima gente. Entonces, por el relato de Farley van apareciendo montones de personajes de todo tipo, que claro, son una pista para ver cómo se veía el conflicto carlista también desde fuera de Europa, qué tipo de actores y de qué manera participaban sosteniendo o enfrentándose o contradiciendo al conflicto carlista. Entonces, abre un abanico que la escasa relación de Nicasio inicial de Nicasio-Landa no podía cubrir. Entonces, era una manera de poder ver una perspectiva sobre la Cruz Roja Navarra vista desde fuera. A ver, claro, él es alguien que se acerca por primera vez a una realidad, y además no es una realidad de un país que está en unas circunstancias de paz, sino un país absolutamente convulso, ¿no?, por la guerra. Y desde los ojos, desde la mirada de un extranjero, y que obviamente, pues bueno, a todos nos ha pasado cuando nos acercamos a otro sitio por primera vez y ese otro espacio y la gente que vemos, pues son pues muy diferentes de lo que estamos acostumbrados. Nos llaman la atención muchas cosas que, pasado el tiempo, nos acostumbramos y ya dejan de llamarnos la atención. Bueno, entonces el valor de la mirada de alguien como Farley es ese también, es que observa una realidad y describe circunstancias en relación a bueno, cómo la gente de a pie vive el conflicto, las pasiones que el conflicto desata de todo tipo, los personajes que pululan por el propio conflicto, los corresponsales de guerra. Yo creo que ese es un tema realmente muy importante, y todas las redes de información que se cruzan y se intercambian entre estos distintos actores, ¿no? Hay un episodio que bueno, voy a hacer un spoiler limitado, pero creo que es uno de los episodios importantes dentro del libro, y es hay
hay un voluntario, un sanitario voluntario irlandés que se viene aquí con toda su mejor voluntad y cuenta a colaborar como humanitario en el bando carlista, ¿no? Y a cuenta de unos equívocos pues acaba metido en una mazmorra en Estella durante pues medio año, de la cual le rescata Farley en una situación in extremis. Entonces una parte del libro es el relato de todo este episodio, ¿eh? Y quizá otro punto que ya aparecía en el caso de Landa es la operación de traslado de los internos, los combatientes carlistas internos en un hospital de guerra que habilitaron en Santurce durante el cerco de Bilbao. Cuando se levanta el cerco de Bilbao, a pesar de que se les da por parte de Cruz Roja todas las garantías de que se va a preservar su integridad porque estaba asegurada el respeto de la Convención de Ginebra, se empeñan en hacer un traslado de unos 400 heridos y enfermos. Obviamente ese traslado no podía hacerse más que por mar, a un territorio bajo control de carlista en ese momento. Entonces se hace un traslado por mar hasta Lesaca, desde la costa cantábrica hasta San Juan de Luz, y de allí ya en carruajes. Y lo siguiente ya se lee. Aquí Hombre, lo cierto es que se metió en no pocos jaleos, porque también iba por delante ese puntito de suficiencia británica del siglo XIX, en el que además, por tener relaciones y poder manejarse con distinta gente, pues él esperaba de alguna manera ser recibido o tratado de otra manera, y también un poco el chasco de cómo se encuentra ser tratado, pues también se refleja también.